Buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino, aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Bueno gente, hoy os traigo información sobre el Paleo Arc, de todo lo que tienen planeado y demás. Os traigo unos puntos importantes sobre el Paleo Arc, que sí, que pueden salir pues más criaturas, más adelante van a salir muchas más. Pero aún no se sabe nada si se va a hacer oficial o no. Esperemos que sí algún día, ojalá. Ojalá algún día este mod se haga oficial, porque la verdad es algo increíble. Pero eso ya depende del dueño del Paleo Arc, que ya una vez dijo que se está pensando si hacerlo oficial o no su mod de Paleo Arc, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a ver unos puntos para el mod más que nada. También os voy a enseñar que ya hay un servidor de prueba de Genesis 1, ¿vale? Está de prueba. Y bueno, gente, vamos allá, vamos con el vídeo. Pero antes, si no estás suscrito a mi canal, pues suscríbete, deja tu like, compártelo. Y ahora sí que sí, vamos con la información sobre lo del Paleo Arc, gente. Vamos a ello. ¿Quieres tener tu propio servidor de Ark? Pues Nitrado es tu página donde podrás alquilar tu servidor y ser quien manda. Usa el link de la descripción para poder alquilarlo hoy mismo y me apoyarías un montón si usas el link. Así que sabes, Nitrado es la página donde podrás alquilar tu servidor de Ark o de otro juego. Y bien mi gente, pues lo primero que vamos a ver es lo que viene siendo pues este servidor de Genesis 1 que está pues ahora mismo en prueba. Ahora mismo está, bueno, cuando hicieron la foto pues estaba offline, no hay nadie dentro, pero ya hay lo que viene siendo pues un servidor aquí de prueba de Genesis 1, que bueno, que como podéis ver pues aquí está. Aquí estarán probando las cosas del boss True Days, estarán probando los barcos, estarán probando cómo va el mapa y demás, ¿vale? Así que bueno, y yo creo que aquí pues se están haciendo pruebas después de contratar pues a esa persona del Unreal Engine 5.7, pues ya están probando esto pues para el motor gráfico y cosas así. Así que pronto se vendrá más información de Genesis 1. Así que de momento están probando y a ver cómo va. Aunque bueno, siempre lo han hecho y siempre salió los mapas los primeros días un poco trucutru, ¿no? Esperemos que con esta nueva persona que han contratado, ¿vale? La que maneja pues el Unreal Engine 5. Esperemos que sí. Se note lo que viene siendo pues cómo va, ¿no? Cómo va lo que viene siendo pues el juego en sí. Esperemos que esta vez vaya mejor después de contratar a esta persona. Ojalá vaya mejor. Pero bueno, aquí tenemos pues el mapa de Genesis 1 ya probándose. Así que bueno, y ahora ya pasamos con lo que viene siendo con lo del Paleo Arc, ¿ok? Que lo tengo por aquí. Y bueno, dice lo siguiente, ¿no? Bien, Paleo Arc. Cualidad de vida 2, la secuela. Dice: hola, estamos de vuelta tras nuestra última calidad de vida a finales de 2024. El tiempo vuela. Aquí, from the Deeps, soy el líder del equipo del proyecto Paleo Arc, donde hacemos un TLC de criaturas para Ark Survival Ascended y añadimos nuevos y asombrosos animales prehistóricos de increíble calidad para que los añadas a tu juego. Bien, aquí hay, por lo que me diciendo pues un punto que dice lo siguiente: a medida que el listón de DPS tanque sube con los nuevos lanzamientos oficiales, aconsejo revisar TLC preexistentes y aumentar sus capacidades para que coincidan con lo que se considera realmente en el meta. Aquí y allá, para casos como el Evo Giga, estoy esperando a ver qué va a hacer Wildcard con el suyo antes de ajustar las cosas. En cuanto al Rex, he pensado en un ligero ajuste a sus estadísticas, producción de daño y tal vez una habilidad extra, más ahora que somos más experimentados. Ya veremos. Sin embargo, bien, pues lo que están haciendo es pues esperando lo que viene siendo pues que va a ser el estudio Wildcard con el Giga, con la TLC del Giga.
Y depende de lo que hagan, pues ellos harán un cambio, ¿no? Bueno, esto ya lo dijeron, que bueno, que depende de lo que haga, pues con el Giga, pues harán algo, ¿no? Y luego también al Evo Rex le van a añadir una nueva habilidad y lo van lo van a rediseñar también, le van a hacer un TLC al Evo Rex. O sea, si ya es guapo ahora el Evo Rex, imaginaos un TLC para Evo Rex. O sea, estamos locos, o sea, va a ser mucho mejor el Rex cuando le hagan esta evolución, ¿no? O sea, es que el Evo Rex ya es perfecto y si se le hacen este cambio ligero que le quieren ajustar, pues será mucho más mejor. Además le van a añadir una nueva habilidad, una habilidad extra más. Ahora que están más experimentados, pues le van a añadir otra habilidad más al Rex. O sea, what the fuck. O sea, va a ser mucho mejor el Evo Rex. Así que bueno, este en la primera, ¿vale? Hay más, ¿vale? Tenemos por aquí diciendo: a medida que los mods se desarrollen, ¿volverías alguna vez a revisar y reelaborar criaturas más antiguas que ya has hecho para llevarlas todas al mejor estado posible? Y dice: prepárate para la Evo Rex V4 nene. Aparte de tal vez algunos retoques de modelo, textura y animación, nada demasiado loco, nada está descartado. Por ejemplo, vamos a volver a visitar al Rex y Giga para añadir algunas cosas nuevas, principalmente en cuanto a mecánicas, para equiparlos con lo nuevo, pero la máxima prioridad y siempre será el contenido nuevo, ¿vale? O sea, no se sabe cuándo va a venir lo que viene siendo pues estos cambios, tanto el Evo Rex como el Giga. Pero sí, lo van a hacer, aquí lo dice, ¿vale? O sea, será la Evo Rex versión 4. O sea, la versión 4, o sea, what the fuck. Así que veremos a ver, ¿no? Veremos a ver cómo es esto. Y el Giga, como ha dicho, pues depende, ¿no? Pero sí, aquí nos confirma que el Rex sí va a tener un nuevo modelo y demás. Y luego por aquí se habla sobre el Giganoto diciendo lo siguiente, ¿no? Dice: ¿habrá un jefe para palear como el Acro salvaje? Y si lo hay, ¿qué dino será? O sea, como el Acro Savage, pues será, pues aquí en el paleo dice lo siguiente: el Giga Cazador de Titanes fue rediseñado en lo que estamos llamando Giganotosaurus Soberano. Un giga más grande y malvado que tendrá algunos movimientos y habilidades únicos que lo harán muy desafiante de enfrentar. Pero ahora mismo todos los planes para jefe están en pausa. Los TLC son la prioridad más alta. Posiblemente quiera hacer un mapa. Si alguna vez dedico a seguir ese camino, cualquier plan de jefes se guardará para eso. O sea, que ya no solo se dedicará a los TLC, ¿vale? Que es lo principal, ¿vale? En lo principal, los TLC. Y aparte, también quiere crear bosses y un mapa. O sea, quiere hacer un boss, un giganoto gigante. O sea, un giganoto soberano, que es mucho más grande y malvado, que tendrá unos movimientos y habilidades únicas, ¿vale? Y también quiere hacer un mapa y haciendo que ahí esté el jefe giganoto este. O sea, mola bastante. O sea, si lo hacen, lo van a hacer. Y creo que será gratis el mapa o de pago, no sabemos cómo será. Pero harán el mapa. ¿Os imagináis que cuando hagan este mapa hacen oficial el paleo y el mapa como Astraeos? No sé, es una posibilidad, pero bueno, veremos a ver. Pero ahí está, ¿no? O sea, tienen planeado hacer eso. Veremos a ver cuándo lo harán. No se sabe. Prioridad los TLC. Y ya el jefe y el mapa, pues más adelante, ¿no? Y ya por último, ¿vale? Dice lo siguiente: hay algo planeado para el futuro que parezca que podría ser ridículamente desalentador en lo que respecta a la creación, es decir, mecánicas, animación, esculpido, etc. Y Devs dice lo siguiente: el Seismosaurus va a ser muy ambicioso con los cañones y cosas que quiero montar en su espalda. Quiero que esta cosa sea un acorazado andante para el lanzamiento de Genesis 2. Recientemente también
se me ocurrió una habilidad ataque genial para poner realmente lo sísmico en lagarto sísmico. O sea, para Génesis 2 quiere hacer lo que viene siendo una aberración. O sea, un acorazado con un montón de cañones en la espalda para Génesis 2. Porque tiene lógica, ¿no? O sea, Génesis 2 va a ser mucho más futurista. Porque va a ver lo que viene siendo pues naves y cosas de esas. Y el espacio. Así que yo creo que sí, que quiere hacer pues cositas con Génesis 2 para esto. Así que veremos a ver qué tal queda pues esto, ¿no? Lo que viene siendo esta criatura. Y también quieren hacer el Plesio para Génesis 1. También va a ser ahí el Plesio para Génesis 1. Y muchas cosas más quieren hacer. O sea, se venden muchos TLC ahora mismo del Paleo Arc. O sea, se venden muchas cosas para Paleo Arc. Y demasiadas, ¿no? Y aquí lo que tengo es pues una imagen del Paleo Parasaurus. O sea, el Evo Parasaurios, ¿vale? Del Paleo Arc, que mola bastante, ¿vale? Mola muchísimo. Así que bueno, esto es lo que viene siendo lo que viene siendo pues del Paleo Arc, que se vienen muchas cosas. Se viene demasiado y también retoques tanto para el Rex, para el Giga cuando se haga su TLC de oficial, pues se vendrá también pues un cambio en el Giga del Paleo Arc. Así que poco más que decir, gente, la verdad, mucha información sobre el Paleo Arc y muchas cosas más. Se vienen muchísimas criaturas. Muchas. Así que, gente, os dejo por aquí este vídeo porque os ha gustado. Si os ha gustado, sabéis, dejadme like, favoritos, suscribiros a la gente y dejad en los comentarios qué pensáis vosotros sobre lo del Paleo Arc. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Hasta la próxima, gente. Chao.